20 cursos. A lo mejor un curso puede ser importante, y de hecho es importante porque te va a dar una guía. Y esa guía te va a llevar de la mano por el camino que debes de recorrer para alcanzar cierto grado de maestría, dependiendo el nivel al que tú quieres llegar. Pero yo bueno, soy de los que siempre les digo, yo he tomado talleres de literatura. ¿Cuántos? Ya no lo recuerdo. Sí recuerdo el de mi maestro, el que me formó como orador y el que me dejó toda una herencia literaria. A él lo llevaré siempre del corazón porque este hombre marcó mi vida para siempre. Entonces, con él tomé 2 talleres, oratoria y literatura, como por 5 o 6 años, una cosa así. Pero también llegué a tomar talleres con otros escritores y algunos ya de renombre, como con unos 3 más de los que yo recuerde. Pero más allá de eso, lo que yo recuerdo en los talleres tanto, son los episodios anecdóticos que nos contaban los escritores. Y algo muy importante y que se me quedó muy grabado, y además es cierto, es totalmente cierto, porque más allá de tomar tantos y tantos talleres, es la vivencia. La vivencia en la práctica misma. Me explico, un escritor llega a consumar cierto grado de maestría, no por los talleres, sino por la experiencia literaria que viva. O sea, su mejor taller es leer este bonche de libros y de autores y de todo lo que se le atraviese, porque es el camino que lo va a llevar a su meta final, a la cima. En el caso desde un principio se los dije, de este taller, para quien quiera, no sé, ganar ciertas herramientas, técnicas, enseñanzas, para convertirse en un buen redactor, considerando que el redactor es previo a un escritor, entonces el redactor va a llevar también algunas pautas, algunas enseñanzas, algunas lecciones, talleres como el que estamos analizando. A mí me gusta ser muy didáctico, eso lo aprendí de mi primera formación como maestro, pero además, algo muy importante, me gusta compartir las vivencias y por eso desde un principio les dije, la mejor puerta o el puente más adecuado para llevar nuestra vivencia, digamos, de un nivel a ras de suelo a un nivel al que ustedes quieran llegar, es la literatura. Porque la literatura nos va a llevar de la mano. Digamos, la literatura es una herramienta lúdica, ¿no? De entretenimiento, de diversión, pero también de aprendizaje. Y que sobre la marcha, en el manejo del idioma, entre más leamos, más vamos a adquirir más herramientas, porque vamos viendo modelos distintos. Y los escritores, todos tienen un estilo diferente. No hay un escritor que copie a otro. Todos son diferentes. Entonces, es imposible. ¿Por qué razón? Porque son cabezas diferentes. Consecuencia lógica, un escritor no puede escribir con el mismo estilo que fulano o que mengano o perengano. Son diferentes todos y son diferentes universos. En realidad, todos los escritores escriben o escribimos sobre lo mismo, pero cada uno le da su propia huella, su impronta, su estilo, su modo, su manera de ser, su vocabulario, y cada uno acomoda el texto como a uno se le pegue la gana. De ellos aprendemos mucho, muchísimo, porque de ellos vamos ahora sí que absorbiendo la forma en que escriben, la forma en que presentan sus ideas, lo que ellos van explicando y explicando y explicando, y de ahí nosotros vamos sacando de manera subconsciente las grandes lecciones para escribir. Y por eso escuché a más de
3 de mis maestros de talleres decir que el mejor taller de la vida para un escritor, y eso incluye a quien redacte, incluye a un redactor, incluye a una secretaria, incluye a quien siempre escriba, a un periodista. El mejor taller es la lectura de buenos autores. Ese es el mejor taller. Entonces, uno de los puntos que voy a abordarles es que les voy a enviar en los materiales en la plataforma que podrán observar ahí, la lista de los textos básicos. Textos básicos, bueno, yo le denomino porque es algo que yo utilizo en mis talleres de oratoria. Y no sé, para quien haya observado o no observado un concurso nacional de oratoria, un concurso te exige un alto nivel de cultura, porque tú vas a enfrentar a los mejores de lo mismo que tú haces, que es leer. Y leer, y leer, y leer. Entonces, uno se prepara para desafíos de esta naturaleza y llega a ver una etapa de tu vida, la etapa de competidor en la que solo te dedicas a eso. Y es una cuestión formidable, extraordinaria. Y ahí es donde uno adquiere no solo el manejo del idioma, que a veces al más pintado se le puede ir, porque dicen que al mejor cazador se le va la liebre, ya que tiene uno que estar atento a lo que estás diciendo, y además los temas son culturales. Y no solamente tienes que presentar bien el tema culturalmente con contenido, sino con un buen manejo del idioma. Imagínense que uno de esos camaradas son, bueno, casos reales, ¿no? Creo que no sé si se los conté, pero ya era el campeón porque estaba a punto de cerrar su discurso y se le salió en la parte final del discursazo que dijo un han ponido. Han ponido. Así se le salió. Fue inconsciente el asunto. Pero obviamente el jurado está muy atento. Yo he sido jurado por años. Estoy atento a los errores. De hecho, yo los marco y después se los aviento así enfrente. Porque, aunque no estamos exentos de equivocarnos, es muy factible, somos seres humanos, pero uno tiene que trabajar el idioma todos los días. Es pulirlo. ¿Y cómo lo vas puliendo? Lo vas puliendo porque vas leyendo. Sí, más allá de seguir reglas, de decir, a ver, el decálogo de la redacción, que es algo que analizamos la sesión pasada, o las reglas para escribir adecuadamente, ¿verdad? La lógica mental, la coherencia, todo eso que hemos analizado, eso es la teoría nada más. Es como cuando vamos a la universidad. La carrera que se estudie, independientemente de la que se estudie, y lo sabemos, solamente te entrega, pues no puedo decir un porcentaje, pero cierto porcentaje de lo que en teoría tú después sobre la práctica vas a desarrollar. Y realmente lo que vas a aplicar, muchas veces ni siquiera te lo enseñaron en la universidad. Tú lo tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Así es. Y entonces, un ejercicio interesante como es el de la escritura, es también sobre la marcha. Imagínense, les cuento una experiencia mía. Yo soy coautor de un libro de texto de Tlaxcala, Historia y Geografía de Tlaxcala, tercer año de educación primaria. Ese libro, éramos 6 coautores. Uno nomás era de nombre, la coordinadora, 5 que le trabajamos al libro. El librito nos costó 1 año de trabajo a 5. Y ya no ni dormíamos. Porque entre otros desafíos, era pensar como un niño o una niña de 8 años, que era de tercer año de educación primaria, en su lenguaje. Meternos a esa mentalidad infantil de 8 años y hablarles como hablan a esa edad. O sea, cada libro tiene un desafío. O sea, ese para mí fue un desafío formidable, pero de ese desafío aprendí muchísimo. Muchísimo. Posteriormente, escribir sí demanda conocimiento, que es lo que muchas veces, pues obviamente del tema que nosotros queramos escribir,
es lo que vamos a desarrollar. Pero también demanda técnica, y ahí es donde entra todo o mucho de lo que hemos analizado en el taller, porque es seguir paso A, paso B, paso D, hasta llegar al paso Z, o al paso que tengamos que llegar. Aquí el asunto es, precisamente, que yo puedo darles, y vamos a terminar con el curso, hasta darles lo que es el contenido completo de un curso, a lo mejor diseñado como para 20, 25 horas, a lo mejor. En algunos temas nos fuimos más rápido que en otros. Pero bueno, con la oportunidad de que cada quien puede revisar en su tiempo la plataforma, revisar tareas, leer aparte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vienen siendo más horas. Pero al final de todo, aquí la historia es que lo que en teoría hemos estado analizando, cada una, deberá ser de manera voluntaria su trabajo. Yo les voy a mandar un listado de 250 libros que diseñé o he diseñado para mis cursos de oratoria, pero que son aplicables para este tipo de cursos, porque no solamente, lo reitero, no solamente implican temas literarios, implica prácticamente una cultura. Por eso dije 250 libros de un listado de cultura general, básica, que debe tener, desde mi punto de vista, cualquier profesionista. No solamente un orador que quiere ser campeón nacional de oratoria, no. No solamente alguien que quiere redactar con precisión, con elegancia y con artisticidad, no. También, desde mi punto de vista, cualquier profesionista. Por eso creo que analizábamos en una sesión cuántos libros lee en promedio cada uno, o ha leído cada uno a lo largo de los años. ¿Cuántos libros leemos por año? Y sobre eso, yo les puedo decir, quien de pronto ha sostenido un alto nivel de lectura, llega un momento en el que casi por automático, así en automático, agarra la hoja en blanco, agarra la computadora y se pone a escribir de corrido. Porque llegamos a ese nivel de automatización. Claro que sin dejar de ser precisos, concisos, si se puede artísticos, dependiendo del tipo de texto, sino formales, oficiales, que es el objetivo que nosotros perseguimos. Entonces, bueno, la sesión de hoy, digo, la parte de la lista que les voy a mandar, yo tengo digitalizados como unos 2,000 libros. No sé si alcance los 250 porque no tengo todos los 250 digitalizados. Tendré como unos 100. Voy a ver el mayor número posible que les pueda yo mandar digitalizados. Yo sé que alguien va a decir, es que no es lo mismo un libro en papel que en máquina, bla, bla, bla. No se preocupen, a todos se acostumbra uno. Yo amo los libros en papel, los amo, tanto que tengo una colección de 4,000 libros. Pero también ya me acostumbré porque así estudié mi segunda carrera, que está ahí todavía pendiente del último pasito. Mi segunda carrera fue leyendo todo en digital, todo digital. Obviamente yo me fortalecía con libros que tengo en papel, ¿verdad? Pero todo, en el 80% de la carrera, en digital. Y se acostumbra uno. O sea, yo me acabé acostumbrando y me acabó gustando mucho. Así que en mi cuestión personal, puedo leer un libro en papel o un libro digitalizado. Todo, yo digo, desde mi punto de vista, que a todos nos tenemos que acostumbrar porque esta ya es nuestra vida actual. Y más para quien está empezando en la adolescencia, como en el caso de Fernanda, ¿no? Ella ya tiene otra perspectiva, más digital, más tecnológica, más científica que los de las generaciones anteriores. Los de las anteriores, bueno, nos tenemos que acostumbrar porque nos llegó de sopetón. Pero bueno, ese es el asunto, ¿no? Entonces, en nuestro tema de hoy, que lo voy a tratar de hacer prácticamente pues ya muy breve, pero toda la presentación va a estar en la plataforma y cualquier duda que llegaran a tener, la pueden preguntar por la plataforma y se las vamos a ir contestando. Pero bueno, estos en la siguiente diapositiva tienen solamente las directrices para una redacción eficaz, ¿no? Es decir, redactar con estrategia.
desde un punto de vista estratégico, ¿no? Redactar de forma lógica y coherente. Ahí es donde entra todo lo que conocemos como el sentido común. Si algo nos parece que nos da sentido, entonces está bien. Pero si algo como que no cuadra, entonces tenemos que darle vuelta a la idea y acomodarla de la mejor forma posible. Utilizar formatos y colores eficaces. Escribir de forma clara y concisa. Es algo que analizamos la sesión pasada, porque dijimos, no le metas más allá, no le metas tanta perífrasis, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser más concreto o concreta. Utilice el material gráfico con criterio. Por ejemplo, si es una presentación, pues bueno, ahí es donde, si nosotros vamos a explicar algo, siempre ahí lo que pongamos al pie de página tiene que ser con un buen criterio. Presta atención al estilo y al tono. Y aquí algo muy importante, se los dije hace ratito, cada persona tiene su propio estilo. No va a haber un solo escritor o redactor o quien redacte, un periodista, quien sea, que tenga el mismo estilo que el otro. No se puede. Simplemente no se puede. Ni siquiera intentándolo copiar. Puede ser calca, pega y copia, pero ni así, ¿eh? Al final de cuentas, conforme nosotros vayamos avanzando y madurando en la escritura, vamos a ir ganando nuestro propio estilo. Y redactar sin errores mecánicos, ¿no? Entonces, por eso dice ahí directrices, y está A, B, C, D, hasta la G, y al final es el texto final. O sea, ese va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener siguiendo estas directrices. Y algo muy importante, esto solo es el repaso porque ahorita vamos a analizar otro tema, ¿no? Organización de ideas. Esto es muy, muy importante porque es la forma en que nosotros vamos a poder cuadrar bien lo que escribimos. Juntar bloques de información similar. Es anterior. Ese. Antes. Juntar bloques de información similar. Es muy importante. Ya no podemos ponerle de chile, queso y manteca, sino que tiene que ser información similar. Organizar los bloques en una secuencia lógica según una pauta organizativa común. Así es jerárquicamente, pues ya sabemos. Primero viene la cabeza, luego viene el cuello, los brazos, así jerárquicamente. Toda secuencia lógica según nos organicemos. Comprobar que cada oración y cada párrafo contiene una sola idea. Es muy importante y yo les he dicho, ¿de cuántas líneas, si es en un escrito, en Word, por ejemplo, de cuántas líneas se constituye un párrafo? 5, 6, y ya exageramos. A lo mejor 7, si no podemos recortarlo. Pero ya 7 es una idea muy, muy, muy grande. Entonces tenemos que ser concisos. Y utilizar eficazmente las transiciones para enlazar una idea con la siguiente. O sea, aquí estamos terminando un punto y seguido, y la siguiente oración, que aunque sea del mismo párrafo, debe tener un enlace. Y cuando terminamos en un punto final o punto y aparte y vamos al otro párrafo, bueno, ahí también las palabras que nos enlacen deben tener coherencia, lógica y estar conectando uno con otro párrafo. Que si bien es cierto, por ejemplo, llegamos a terminar, no sé, un capítulo, no sé, 2 páginas de un informe, bueno, ya la siguiente hoja, si es necesario seguir escribiendo, pues ya deberá comenzar como consideremos sea la forma más correcta, ¿no? Incluso un oficio, ¿no? No sé, un oficio que a lo mejor hasta puede, no sé, si impactar o no a un lector, a un destinatario, ¿no? Pero, por ejemplo, iniciar de una manera muy, muy familiar, tal vez. Me permito distraer su atención para exponer ante ustedes, bla, 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 bla. O sea, es una pequeña entrada. Es elegante, pero es familiar. Si queremos algo más formal, entonces nos vamos a un estilo que a lo mejor nos va a marcar otra cosa, pero a final de cuentas estaremos en la jugada, ¿no? Todo va a depender
del destinatario. Siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, en la siguiente, hasta aquí no sé, porque aquí terminamos el tema solamente de recordatorio de la última sesión, la última sesión. Y no sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda. No, maestro, por mi parte no. ¿Alguien más? No, nada. Muy bien. Bueno, en algunos temas me voy rápido, porque ya incluso han sido, digamos, de tratamiento rápido en anteriores presentaciones, ¿no? Las cacofonías. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de cacofonía? No es necesario dar explicación. Con que nos vayamos a los ejemplos. La agua, la águila, 60 o 80, nos damos cuenta qué es la cacofonía. Entonces, para evitar errores de cacofonía, nos va a ayudar mucho el correcto uso del artículo. Por eso es que en español, aunque palabras como agua o águila son femeninas, son sustantivos femeninos, por el simple hecho de evitar cacofonía, tenemos que ponerle el artículo el. Entonces poner el agua, el águila. 60 u 80, ¿verdad? En ese caso es u, no es o, porque si le dejamos como o, se genera el fenómeno de cacofonía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me lo voy a brincar a la siguiente. Cada quien ya tendrá tiempo necesario para irlo analizando con calma. Ok, anfibologías. A ver, este es un error muy común que se llega a dar y les llega a pasar a escritores consumados o a algún periodista. Yo he leído artículos periodísticos de medios que son algo más que pasquines inmundos. No, medios reconocidos, ¿no? Medios reconocidos, pero que de pronto el escritor empieza una frase y por la forma en que escribe, ya te confundió. ¿Por qué te confundió? Porque la construcción sintáctica no la escribió correctamente. Y entonces, su imprecisión admite varias interpretaciones, ¿no? Ahí está el ejemplo muy claro. Cuando Alejandra se fue a vivir a Colombia con su tía, ya estaba enferma. ¿Se dan cuenta? No hay un solo signo, ningún signo de puntuación. Y entonces se queda uno así como que, a ver, ¿cómo está esto? La pregunta, ¿quién estaba enferma? Ahí falta un signo, a lo mejor hasta más de uno, porque si no los hay, se genera esto que conocemos como anfibología, ¿no? Entonces, si quisiéramos entender bien la oración, tendríamos que colocarle un signo. ¿Cuál creen que es el sentido de esta oración? Pues Alejandra estaba enferma, ¿no? Sí, Alejandra estaba enferma. Solo hace falta que Con una coma. una coma después de Colombia, ¿no? tía. No, después de su tía. Ya. De tía. Después de tía, Sí. coma. Ya estaba Coma. enferma. Y Sí. ya, queda claro el asunto. Sí. Ya evitamos la anfibología. Así Bueno, en el es. siguiente ejemplo, en el concierto de rock encontré a Juan que estuvo animadísimo. Y entonces nos quedamos así como que pregunta, ¿quién estuvo animadísimo o qué estuvo animadísimo? Ujú. Pues el concierto, ¿no? El concierto. Entonces ahí lo mismo, una coma. Es la diferencia. Ujú. Para evitar confusiones en la comunicación. Sí. Ahora, vamos a ver, ¿qué tan válido, en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, qué tan válido es el uso de extranjerismos? Si el extranjerismo está justificado, está bien. Vamos a dar por sobreentendido que nuestro lector entiende, por ejemplo, los latinismos, ¿no? Y de pronto yo escribo, bueno, pues esa es la cuestión y debo explicarles que ipso facto
las cosas no quedaron bien. Yo voy a dar por sobreentendido que no entienden ipso facto, ¿no? O el Papa Francisco, no me acuerdo qué número, realizó o envió bendiciones urbi et orbi. Y ya, se cierra el asunto. Pues yo también voy a dar por sobreentendido que ese latinismo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Fíjate que ese es un escritor sui generis. Nadie como él. Lo mismo, ¿no? Pero, bueno, esos son a lo mejor de los más comunes, de los latinismos. Hay unas cuestiones que tienen que ver incluso con economía, como per cápita, por ejemplo. O algo así como que vox populi. Déficit nos es más común, grosso modo. Aquí una aclaración. Se dice grosso modo, pero hay quien dice, te voy a explicar todo el asunto a grosso modo. No, tiene que decir, te voy a explicar todo el tema grosso modo, o sea, de manera sintética o resumida, ¿verdad? Y cada uno de estos latinismos tienen su, digamos, su versión en español, pero como para vernos así más de caché, ahí te va. Que el ipso facto, ¿no? Por el mismo medio, urbi et orbi, a todo el mundo y a todos los países, ¿no? Sui generis, único en su género. Sine qua non, absolutamente necesario. ¿No? De jure de facto es una cuestión más jurídica, ¿no? Sí. De hecho, y de nombre y de hecho. Ad hoc, por la misma, a priori, antes de la experiencia, per cápita por cabeza, vox populi, secreto a voces, ¿no? Sí. Déficit, bueno, pues, ¿cómo se explica déficit? Carencia. Una carencia, ¿no? Carencia. Una carencia. Uh-huh. Ajá, así es. Pero bueno, si está justificado en el texto, utilicémoslos. Si no, no tiene caso. Y menos en un texto que a lo mejor ni tiene que ver. Pero si mi texto es, no sé, un informe económico y me veo obligado a usar per cápita, absolutamente necesario usarlo. Porque eso es parte ya del lenguaje económico, incluso en español. Aun cuando esté en latín. ¿Verdad? Hay algunos otros, como los galicismos. Hay algunos que, bueno, a lo mejor ya los adoptamos tanto que ya ni tenemos conciencia de que son extranjerismos, ¿no? Como la palabra cliché, champán, digo, ya no se escribe, aquí ya lo españolizamos, le pusimos ñ, pero el ñ del francés es gn, ¿no? Porque se escribe sí. Champagne, ¿verdad? Sí. El corsé, mariachi porque viene de mariage, en francés, mariage significa matrimonio, y entonces de ahí proviene la palabra mariachi, ¿no? La premier, el restaurante, le parfum, bueno, perfume, tenis, son galicismos. Ahora ya son parte de nuestro idioma. Y los anglicismos que, esas son, pero vaya, ya ni para qué les cuento porque ustedes estos los conocen mejor que yo. Los germanismos obviamente también ya son parte de nuestra cultura lingüística. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Como Kinder, Führer, Kaiser, Reich. CH se pronuncia como J, Reich, por eso dije Reich. Diesel, así, D-I-E, es I. Caput, Poltergeist, el fenómeno de la película, ¿no? Uh-huh. Leitmotiv, Lufthansa. Bueno, algunos de esos ya los incorporamos. Son de uso común. Pero a lo mejor ignorábamos que era un germanismo, ¿no? El Kinder, que quiere decir niño. O neologismos que pueden venir de muchos otros idiomas y que ahora incluso ya han sido probados, como faxear, ¿no? Escanear. Eso viene de otros idiomas. Ciberespacio, aldea global, disco duro, modem, icono, todos estos. Googlear. O sea, ya españolizado. Así se debe de escribir, googlear. Pero también hay barbarismos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no entran a nuestra psique. Porque digo, desde mi punto de vista yo aún no los acepto, ¿no? Bloquear, cliquear, parquear, troca, surfear, chequear, resetear.
se oyen, desde mi punto de vista, no solo feos, poco artísticos, Oye, maestro, porque, bueno, provienen de otro idioma, ¿no? Eu, el de surfear, ¿a poco mande. no se debe usar surfear? Pues, Surfear, ajá, no, aunque sea un barbarismo, ajá, pero acaba adaptándose ya como un ah, neologismo, ya, porque no tenemos otra forma de manifestar esa acción el en surf, español. ajá, sí, sí, sí. Entonces, muchos de esos barbarismos se acaban convirtiendo ya en palabras españolizadas y las tenemos que agarrar tal cual, tal cual. Ujú, Ahora, en la siguiente, cuando haya acrónimos, ujú. Bueno, aquí eh, nada más en barbarismos pusiste una nota. Nunca se usen en escrito oficial, de preferencia, ¿verdad? es necesario, ¿eh? Uy, me pasé, Uy, me pasé. hubo quien no pudo entrar. ¿Quién? Flor, ¿No pudo entrar? Aquí no, estamos. ¿quién sabe qué pasó? Yo creo que agarró otro. Vamos en este, ¿verdad? Acrónimos. Vamos en acrónimos. Muchos de los acrónimos, Ujú. prácticamente un acrónimo se convierte en una nueva palabra, con un significado, pero sabemos muy bien que un acrónimo en realidad es un conjunto de letras que se toman de cada palabra y se acaban convirtiendo en otra palabra, como la palabra láser. Ahí está en inglés qué significa láser, ¿no? Light amplification by stimulated emission of radiation. Eso es láser. Y cuando decimos CPU, pues el CPU que es el cerebro, ¿no? Central Processing Unit. O el metro, que es al menos conocido, pero se llama así no porque mida 1 metro, sino porque se llama en buen francés Moyen économique de transport rapide et organisé, que en español es medio económico de transporte rápido y organizado. En español en realidad son las mismas, es el mismo significado, porque el español y el francés se parecen mucho. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, en la siguiente, los solecismos son construcciones sintácticas erróneas poco perceptibles. No se perciben así muy a simple vista y por eso obtienen el nombre de solecismos, ¿no? Los ejemplos que están ahí. ¿Te recuerdas del restaurante al que fuimos hace poco menos de un mes? ¿Dónde creen que esté el error? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Es ¿No? reiterativo, no hace Sí. falta el reflexivo. Ujú. Está además el T. Sí. Y por consecuencia se comete error en la preposición con la fusión del artículo. Porque tendríamos que decir, ¿recuerdas el restaurante al que fuimos hace poco menos de un mes? Solecismo. O los trabajadores de la educación latinoamericanos participaremos en las jornadas pedagógicas internacionales. ¿En dónde está el error? En que dice los trabajadores de la educación y luego dice participaremos. Ajá. Porque, o sea, esa persona que habla también es trabajador de la educación, ¿no? Debería decir diferente, ¿no? ¿Cómo qué? Creo que Lina ya se durmió. No, Lina ya se salió, no la vi. No sé, siento que está mal decir los trabajadores de la educación latinoamericanos. Pues yo le encuentro buenas tardes y disculpen Buenas una tardes, cosa. María. Dice, los trabajadores de la educación latinoamericanos, primero dice los trabajadores y luego participaremos. Los trabajadores de la educación latinoamericanos participarán en las jornadas pedagógicas, pues no sé si internacionales también salga sobrando. Si estamos hablando de latinoamericanas,
se supone que lo internacional sale sobrando, ¿es correcto? Sí, por una parte. Y la otra, pues la forma, ¿no? Los trabajadores, y Ajá. luego participaremos. Yo diría los trabajadores participarán, o se quita participaremos, ¿Para qué tanta vuelta con los trabajadores de la educación? ¿Con qué lo podemos cambiar? Por pedagógicos, jornadas pedagógicas. Diría, los trabajadores latinoamericanos participaremos en las jornadas pedagógicas internacionales. Claro, y punto, se acabó. Ahí está. ¿Para qué darle tantas vueltas? Ese es el problema que a veces tenemos con los solecismos, ¿verdad? Y el último pues, está más sencillo. Los auténticos artistas no buscan la fama, sino la perfección. Sí, no, la perfección. ¿En dónde está el error?